Muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de la mejor manera, ustedes y sus familias. Este video es uno de repaso, pues ya empezamos la introducción a la lógica matemática el año anterior. De todos modos, les pido que profundicemos en la parte primera que hace referencia a la semiótica, sobre todo porque les servirá para su análisis y elaboración de la revista digital que tienen que hacer como producto final en el proyecto experimental, ¿no? Ahí pueden pensar algunas de las cosas, como por ejemplo si el COVID-19 hace referencia a una guerra bacteriológica o cualquier otra de estas cuestiones. Bueno, eh, va a empezar esta pequeña introducción, bastante breve, y luego iremos a la parte que corresponde de la tarea. Pero si todavía no han leído las páginas de la 1 a la 5 del documento que está subido en el Classroom, cuyo nombre me parece que está como Lógica Clásica, por favor, detenga el video en este momento, lea las páginas de la 1 a la 5 y luego haga clic para seguir viendo. Listo. Vamos entonces ahora a examinar muy brevemente cada una de las 5 páginas en cuestión. La primera hace referencia de manera muy puntual a la justificación general y al objetivo. Lo específico lo pueden leer ustedes ahí. Quiero hacer referencia para recalcar el motivo del estudio de la lógica matemática, esta abstracción tan importante en el ser humano, ¿no? Para el proceso no solo de la realización del proyecto, ni también porque les va a servir en la universidad, sino sobre todo para la vida. En la parte general dice que la lógica clásica puede habilitarme para la producción de conocimiento, aprendiendo primero el conocimiento producido por otros. Por eso las escuelas, los colegios, las universidades, ¿no? En ese sentido. Y esto habilita mi entendimiento. Entendemos aquí la parte que hace referencia al juicio, que nos decía Kant que es un pensamiento que tiene contenido. Porque si no podemos decodificar lo que nos han dicho, pues el pensamiento sería vacío, ¿no? El ejemplo que les solía colocar, como pensar en una singularidad matemática. La estoy diciendo en español, pero si no tenemos los códigos para saber qué significa eso, de qué se trata, pues simplemente no tiene sentido y el entendimiento simplemente no trabaja, ¿no? Le corresponde hacer un proceso de investigación para tener claridad en el entendimiento y saber de qué se habla. La segunda parte hace referencia justo al pensamiento, ¿eh? Y dice que es el conocimiento y la cultura, pero yo quiero entender más bien que hace referencia a la parte más científica de la antropología filosófica que ustedes tienen claro luego del primer quimestre, que terminó a inicios de este con el análisis de los superhéroes y la filosofía, abriendo la visión y el campo de pensamiento a una amplitud más adecuada. Y dentro de esto, el pensamiento lógico-matemático nos va a ayudar a mirar cuáles son los procesos de la producción del conocimiento, para poder entender realmente su fuente, su origen, su esencia, sus principios, para poder luego tener claridad con las conclusiones vertidas. Y luego está el objetivo, que es para poder analizar cualquier argumento o razonamiento gracias a las mismas herramientas que nos proporciona la lógica, y este tipo de análisis referido a la manera más coloquial como la que hablamos, ¿no? Por ejemplo, puedo colocar una conclusión de inicio. Eh, Voy a hacer ejercicio físico todos los días, ¿no? Esa sería la conclusión de mi razonamiento. Entonces me preguntan, ¿por qué? Entonces doy la justificación, que se llama en términos lógicos premisas, ¿no? Son proposiciones juntas ahí, oraciones, enunciados, frases, pero en síntesis denominadas como premisas, que justifican el hecho de por qué quiero hacer ejercicio físico. Y empiezo a hablar de mente sana, cuerpo sano, el hecho de estar en la manera como actualmente vivimos, ¿no? Una serie de justificaciones que van a avalar la conclusión a la cual he querido llegar. Bien. En la página 2 iniciamos con la pregunta acerca de qué es la lógica. No se va a responder directamente ahora, sino muchísimo más adelante, en las páginas 8 o 9 probablemente. Y lo que sí hace referencia es el hecho de dónde la encontramos. Ahí dice que
hace referencia a una parte de un conjunto de disciplinas llamada semiótica, en el que analizamos los signos, los símbolos con los que nosotros trabajamos, vivimos, los usamos, ¿no? Y quiero referirme específicamente a lo que es un proceso semiótico. Ahí en la lectura, en el literal, se lo tienen. Dice, es todo caso en el que se usan signos por usuarios de signos. Nosotros, los seres humanos, somos los usuarios de signos de manera preferente. Y usamos, por ejemplo, la señalética, que está de diferentes maneras. Por ejemplo, las leyes de tránsito, ¿no? Señaladas con un pare, no estacionar, cosas por el estilo, el semáforo, etc. Bueno, el sentido completo del proceso semiótico requiere de la sintaxis, la pragmática y la semántica, ¿no? Ustedes pueden leer y detenerse un poquito más e investigar al respecto. Quiero hacer referencia más breve a los signos que utilizamos, que son los naturales, los artificiales y la combinación de estos dos. Dentro de los naturales están, por ejemplo, los típicos ejemplos aristotélicos que hacen referencia a la fiebre, la infección que se asocia, ¿no? Por lo general, cuando hay fiebre, una infección, digo por lo general porque aprendí hace años atrás que los niños pequeñitos no necesariamente la fiebre es un signo de infección. También está el hecho de asociar el humo y el fuego, y de igual manera la huella y el pie. Son cuestiones naturales, ¿no? No las hemos inventado, no hemos inventado la huella. La palabra probablemente sí, pero la huella en sí como tal se hace, ¿no? Cuando caminamos sobre lodo, sobre arena, cosas por el estilo. Y la parte que creo que requiere un poquito más de explicación es la que hace referencia al uso combinado de estos signos artificiales y naturales. Por ejemplo, cuando ustedes empezaron a estudiar en física el movimiento, que es algo natural, para el análisis matemático y el entendimiento desde el punto de vista de la física, ustedes requirieron hacer una gráfica, ¿no? De velocidad versus tiempo, espacio versus tiempo, etcétera, para comprender cómo se sucede y cómo se da este movimiento en el análisis, ¿no? Y luego utilizamos fórmulas y cuestiones por el estilo. Pero básicamente la gráfica de velocidad versus tiempo es la parte artificial que explica el movimiento, que es algo natural, ¿no? Eso básicamente como ejemplo. Por cierto, en la parte que me salté de los signos artificiales tenemos la bandera, dice ahí la mesa, el movimiento del cura, es decir, todo lo que hace en la misa, por ejemplo. Y en cuanto a la bandera, los símbolos patrios, todo lo que nos identifica, que nosotros por convención hemos dado vida de alguna manera, por decirlo, a este tipo de signos, ¿no? La bandera o los escudos con los colores que corresponden, ¿sí? Todo un sinfín de signos y símbolos para la convivencia más adecuada. Bueno, en la parte final de esta página número 3 se hace referencia al símbolo por excelencia, el lenguaje, ¿no? Riquísimo en toda variedad, no solo por hablar o por las señas que se pueden hacer, sino incluso en la parte expresiva, en el silencio, en el modo cómo se atiende, cómo se sienta, ¿no? Cuestiones de esas. De manera particular, quiero hacer énfasis en una de las funciones múltiples del lenguaje, que es la función performativa, que es aquel lenguaje que produce cosas nuevas, que produce efectos en la persona. Por ejemplo, si nosotros nos enteramos, dos cosas que veía hoy en el noticiero. Una, que Taiwán había informado al mundo, a China, a la OMS, si no me equivoco también, respecto de los contagios de este coronavirus. Fíjense que ahora decían que ellos tienen 0 contagios, ¿no? Y nadie les hizo caso. O lo otro, cuando nosotros vemos aquí en el Ecuador, aquí en Quito, por ejemplo, el hecho de que hay algunas personas que no acatan las órdenes gubernamentales. Y eso produce algo en nosotros, ¿no? Porque esto está adecuado, según nos indican las autoridades, para nuestro cuidado y para el cuidado de los demás, ¿no? ¿Sí? Pero hay diversidad de opiniones respecto de eso. Bueno, en la página número 4, en la parte final,
pueden leer ustedes o habrán leído lo que hace referencia a los componentes lógicos. Literalmente lo leo para no darme las vueltas. Dice, los componentes no lógicos determinan el contenido del discurso y los componentes lógicos la forma del discurso, ¿no? Y al lógico lo que le interesa es la forma del discurso, el análisis de estos componentes lógicos que ustedes los tienen ahí del lado izquierdo del cuadrito en la página 4, que tarde o temprano los iremos comprendiendo, estudiando y analizando. Los primeros 4 o 5 que están ahí los estudiaremos y los otros 2 se enterarán probablemente otro momento, ¿no? Bueno, y finalmente lo que dice en la página 5, en la parte final, que hace referencia a los dos grandes temas o problemas que estudia la lógica. Por eso es que es completo el estudio que vamos a hacer. Yo le había dicho a una de las autoridades que se aleja un poquito la parte final del análisis y de la aplicación de los teoremas, de las reglas de equivalencia e inferencia lógica, pero en realidad no es así, ¿no? Con lo que acabamos de exponer. Y sobre todo con estos dos aspectos sustanciales. Uno de los temas que analiza y que estudia la lógica es el razonamiento y su validez, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? ¿Realmente tiene sentido? ¿Es verdad? ¿Es falso? ¿Es válido? ¿No lo es? ¿Es falaz? ¿Tiene sofismas? ¿De qué se trata todo esto? Y la segunda parte, ciertas cuestiones referentes a la verdad, ¿no? Que se relacionan con con los signos, el mundo, ¿no? La relación proposicional y la realidad, cosas de esas. En definitiva, por eso es que la lógica es una parte de la semiótica. Muy bien. Hasta aquí la referencia y el recorrido rápido de las partes más centrales que considero a juicio personal y también de las posibles dudas que pueden surgir cuando se leen estas 5 primeras páginas. Bien, vamos ahora a seguir con la segunda parte de este video de repaso que hace referencia a los conectores lógicos, a las tablas de verdad y su análisis. Para esto es importante que hayan revisado una lectura rápida, por lo menos, de las páginas 6 y 7. Si no lo han hecho, les invito en este momento, por favor, a que detengan el video y hagan la lectura respectiva y vuelvan a darle clic para seguir con la explicación. Muy bien, vamos a seguir entonces. Antes de continuar con el análisis de lo que corresponde a la página 6, cabe recordar un aspecto que mencionamos el año pasado, para tenerlo presente, refrescar la memoria y además es importante. Con el ejemplo muy recurrente que hemos usado en clase, hoy es viernes. Podemos decir de esto, de hoy es viernes, que es un enunciado, que es una frase, ¿no? Y eso es que dice algo, ¿ve? También podemos decir que es una oración porque tiene sujeto y predicado de manera particular. También podemos decir que es una proposición, que es el aspecto que ya nos interesa, porque de hoy es viernes se puede decir que sea verdadero o que sea falso. Es decir, de todo aquello que nosotros podemos decir que sea verdadero o que sea falso, entonces podemos afirmar con claridad que estamos hablando de una proposición. Por ejemplo, las evaluaciones que ustedes han hecho o que están haciendo ahora de verdadero o falso, si es que les colocan en las evaluaciones, ¿no? Podemos decir que son evaluaciones proposicionales, porque están haciendo referencia a esto que hemos mencionado. Y finalmente, la premisa, que ya habíamos trabajado de alguna manera en lógica aristotélica, pero que ahora la veremos desde otro frente y desde otro punto de vista también, ¿no? Pero indicar y hacer mención que hablamos de una premisa cuando tenemos una proposición dentro de un razonamiento, ¿no? Incluso puede haber varias proposiciones dentro de un razonamiento. Cuando están así, estamos hablando en definitiva de una premisa, ¿sí? Muy bien. Vamos ahora sí a la explicación de las páginas 6 y 7. Ustedes tienen ahí el ejemplo, tienen las tablas de verdad, tienen todo lo que yo ahora voy a mencionar, pero solo quiero recalcar y reforzar este proceso.
Fíjense que ahí tenemos dos oraciones. El viento sopla fuerte, la marea está alta. Pero estamos ya en el ámbito proposicional, así que vamos a hablar de esto, de dos proposiciones. El viento sopla fuerte, la marea está alta, y un círculo o algo que quiere significar un círculo que está ahí vacío, ¿no? En el que vamos a hacer como de conexión con lo que le interesa a la lógica, que son los elementos lógicos, los conectores, que ayudan a darle mayor sentido a las proposiciones, a las oraciones y a la forma de hablar que nosotros tenemos. Muy bien. Vamos a empezar entonces con este aspecto de los conectores lógicos, ¿sí? Si nosotros colocamos aquí uno de esos conectores y decimos el viento sopla fuerte y la marea está alta, estamos haciendo una asociación de conectividad e inclusión. Estamos incluyendo las dos de manera particular. Las dos tienen que darse para que tenga sentido pleno todo esto que está aquí, ¿no? Pero este conector lógico, escrito de esa manera, lo podemos traducir con el símbolo lógico, que es este de aquí, cuyo nombre es conjunción, ¿no? Le conocemos con el nombre de conjunción. El viento sopla fuerte, la marea está alta. Luego, el otro ejemplo lo tenemos, ¿no?, con el viento sopla fuerte o la marea está alta. El símbolo es este de aquí y le llamamos disyunción. ¿Sí? Que quede claro eso. El viento sopla fuerte o la marea está alta. El otro conector lógico que lo iniciamos de esta parte así, que decimos si el viento sopla fuerte, entonces la marea está alta. El símbolo que usamos es una flechita, pero acostumbrémonos a decirle condicional, ¿sí? Eso quiere decir que hay una condición que produce un efecto. La condición para que la marea esté alta es que el viento sople fuerte. Y se lee, ¿no? Si el viento sopla fuerte, entonces la marea está alta. Y finalmente, el otro que estudiaremos es el bicondicional, que dice si y solo si el viento sopla fuerte, entonces la marea está alta. Y el símbolo, como ustedes ya lo pueden revisar y lo saben, es esta flechita, ¿no? Así es de doble vía. Y el nombre, pues, es bicondicional. ¿Sí? Y se lee, si solo si el viento sopla fuerte, entonces la marea está alta. No es muy usual, pero lo usamos también en nuestro lenguaje. Bien. Ahora, para no estar repitiendo dentro del análisis de la lógica, el viento sopla fuerte, la marea está alta, en este análisis, porque cuando vamos a hablar de la realidad, por ejemplo, desde el lado del derecho mismo, los abogados necesitarán utilizar estas frases completas, pero para su estudio, en principio, para no estar repitiendo todo eso mientras preparan el juicio, por decirlo algo así, o la defensa, o el fiscal lo que tenga que hacer, pues tendrán que realizar lo siguiente, ¿no? Hacer lo que se conoce en el mundo de la lógica como formalización. Y para formalizar o ponerle una variable distinta y no usar la oración completa, le vamos a dar, ¿sí?, este tipo de variables, la P y la Q. Acuérdense que decíamos que vamos a usar estas variables, ¿no?, en orden alfabético de la P a la Z. Esto es artificial, por convención, sobre todo mientras estamos aprendiendo, pero siempre en orden alfabético, eso sí es importante. Y podemos leer entonces P y Q, ¿no? Acá podemos leer P o Q. Acá podemos leer si P, entonces Q. Y luego acá con el bicondicional, si y solo si
P, entonces Q. ¿Qué es el modo, cómo nos vamos a acostumbrar en este modo, en este lenguaje? Ya encontraremos mucho más adelante en estas hojas, en el último de los talleres, ¿no? Bueno, en algún intermedio también, el taller mismo uno, frases como estas, párrafos, para poder analizarlos. Pero acostumbrémonos a este tipo de lenguaje. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Muy bien. Bien. Ustedes tienen en sus copias estas tablas de verdad con colores, ¿no? Y especificando algunos aspectos. Vamos a hacer memoria de ellas y a recordar por qué ponemos luego de esto esa cantidad de valores de verdad. Pero por ahora, cuando tenemos dos proposiciones asociadas con estos conectores lógicos, colocamos de esta manera los valores de verdad. Repito, ya vamos a explicar por qué los colocamos para hacer memoria, aunque ustedes lo tienen ahí también escrito como una pequeña anotación en la página 6, hay un recuadro azul, ¿no? La posibilidad de combinación de las tablas de verdad. Bueno, entonces, fíjense bien. Cuando nosotros combinamos los valores de las tablas de verdad, en este caso en la conjunción, la definición dice que el resultado, al combinar la columna 1 con la columna 2, obtenemos el resultado, ¿sí? En la columna 3, ¿de acuerdo? El resultado. Y dice que cuando en la conjunción las dos proposiciones son verdaderas, la conjunción es verdadera. Caso contrario, es falsa. ¿Sí? Y para que nosotros podamos aprendernos de mejor manera en este sentido, podemos simplemente quedarnos con esta parte, ¿no? Cuando las dos proposiciones son verdaderas en la conjunción es verdadera. Caso contrario es falso. No busquen otra realidad. Ahí tal cual como está, ¿no? No se olvide, ahí están todas las posibilidades de combinación de dos proposiciones. Solo es verdadera la conjunción, el resultado, cuando las proposiciones P y Q son verdaderas, ¿no? En este caso. Vamos a la disyunción. La definición, en cambio, nos dice acá que la disyunción es falsa cuando las dos proposiciones son falsas. Caso contrario, es verdadero. ¿Sí? Y aquí nos podemos aprender esta definición. ¿De acuerdo? Es importante que se vayan ejercitando. Recuerden el grado de responsabilidad ético y de disciplina que les corresponde a ustedes. Ya están grandecitos para tomar ese tipo de decisiones y volverse en este sentido autodidactas, guiados, ¿no? Ya depende eso de ustedes. Bueno, aquí entonces en la disyunción nos podemos aprender que si las dos proposiciones son falsas, ¿no? En las columnas 1 y 2, al compararlas, el resultado en la columna 3 es falso. Estos números que coloco aquí no son necesarios en el análisis, digámoslo así, obligatorios, pero es mejor que lo hagan mientras aprenden, mientras aprendemos todos muy bien, para no confundirnos. ¿Sí? Luego, vamos aquí al condicional, que es el más importante de todos ellos en su análisis, porque refleja el modo como hablamos. Fíjense que incluso en la columna 1, la columna 2, tiene nombres. El que está antes en la flechita se llama antecedente y el que está posterior, la Q en este caso, se llama consecuente. ¿Y cómo hacemos el análisis aquí? Pues sencillo. Decimos que cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, que solamente se da en este caso, en ningún otro caso, solo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la implicación es falsa. Por favor, aquí suelen estar preguntando, a veces buscando otras cosas, pero profe, ¿y si es que los otros nada? En los otros, simplemente, y aquí quiero ser tajante para no dar opciones a otra cosa, cuando no se da la posibilidad de esta, simplemente es verdadero. Solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso.
¿De acuerdo? Y finalmente el bicondicional, aquí hay un caso particular especial, y es que cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad, la bicondicional es verdadera, caso contrario es falso. ¿Sí? Aquí tenemos, cuando los valores de verdad de las proposiciones comparadas en el análisis eh, es el mismo, el bicondicional es verdadero. O si quieren aprenderse de la otra forma, el bicondicional es falso cuando una de las dos es falsa, si quieren, ¿no? Basta con que sean diferentes. Eso ya depende de ustedes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta parte tienen que aprenderse de las tablas de verdad. Vamos a la explicación de dónde salen los valores de verdad y por qué se colocan así, de esta manera, en el análisis. Para entender entonces por qué colocamos de ese modo los valores de verdad y la cantidad de los valores de verdad, recordemos lo que está en la página 6, ahí en ese recuadro azul, que dice la posibilidad de combinación de las tablas de verdad para colocar los valores de verdad son del orden de 2 a la n, donde n representa el número de proposiciones y el resultado el número de valores de verdad, ¿sí? Número de proposiciones. Ejemplo, aquí tenemos una proposición que ahora está formalizada como P, ¿no? Y si podemos decir que hoy es viernes, es P, frente a esa afirmación, nosotros podemos preguntar cuántos valores de verdad tiene, ¿no? Ya. Si es que nosotros decimos que tiene solamente 2 valores de verdad, pues hemos acertado, ¿sí? Estamos de acuerdo con eso, porque hoy es viernes, depende el día, si lo asocia con la realidad, depende el día en el que esté. Por ejemplo, si están viendo el video en un día que no lo es y lo comparan con la realidad, pues la proposición será falsa, pero si lo comparan en el mismo día viernes, esa proposición será verdadera. Por eso es que en este caso una sola proposición, ¿no?, tiene 2 valores de verdad. Por eso aquí tenemos este artificio matemático que nos ayuda a comprender. 2 elevado a la 1 es igual a 2. Una proposición es igual a, ¿sí?, el número de valores de verdad. ¿De acuerdo? Acá fíjense, tenemos 2 proposiciones, acá 3. No he colocado los conectores lógicos, no son importantes ahora. Lo importante es ver la relación que existe en ellos. Y aquí ya explico esta parte de acá. Tenemos ahora 2 proposiciones. Si seguimos el artificio matemático, reemplazamos n por el número 2, que son 2 las proposiciones que tenemos. Entonces decimos 2 al cuadrado es igual a 4. Sí, por favor, no se vayan a confundir. Muy bien, muy bien. Eso emociona recordar por lo menos estas partes a veces, que por pensar demasiado rápido, mejor dicho, por no pensar con claridad, a veces nos confundimos. Eso nos pasa, sobre todo en las circunstancias en las que estamos viviendo ahora. Pero 2 al cuadrado entonces es igual a 4. Por eso cada proposición tiene 4 valores de verdad, ¿sí? Que en este caso se colocan, ya vamos a hacer la relación, 2 verdaderos, 2 falsos, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. ¿Por qué se colocan así? Porque lo que estamos nosotros observando es la relación proposicional que hay ahí de todas las probabilidades. Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿qué pasa si las dos son verdaderas? ¿Qué pasa? ¿No? Tendríamos que ver cuál es el conector, pero bueno. Luego, ¿qué pasa si la primera es verdadera y la segunda es falsa? Luego, ¿qué pasa si la primera es falsa y la segunda es verdadera? Y luego, ¿qué pasa si las dos son falsas? Como se dan cuenta, sin necesidad de utilizar este artificio matemático, nosotros podríamos haber llegado también usando el sentido común y la lógica más simple para averiguar qué resultados tiene el comparar estos valores de verdad dentro de las probabilidades que nos ofrece.
En este caso son las que tenemos aquí, ¿no? Pero este artificio matemático está para ayudarnos a nosotros a mejorar. Y la relación que hacemos es en ese orden, ¿no? Empezamos primero colocando dos valores de verdad de este lado y vamos analizando de uno en uno con cada uno. Fíjense ahora, acá tenemos tres proposiciones, P, Q y R, ¿no? Y seguimos acá el artificio matemático, son tres proposiciones, 2 al cubo es igual a 8. Entonces, cada proposición acá, en este caso, tiene 8 valores de verdad, ¿sí? Cada uno, la P, la Q y la R. Y de igual manera, podemos seguir haciendo el análisis, ¿no? Así sin necesidad del artificio matemático. ¿Qué pasa si es que las tres son verdaderas? ¿Qué pasa si las dos primeras son verdaderas y la otra es falsa? ¿Qué pasa si la primera y la tercera son verdaderas y la del medio falsa? Y así podemos seguir con el análisis. Pero podemos operar también, aparte de utilizar el artificio matemático, fijarnos cómo está construido este proceso. ¿Sí? Fíjense bien, y ya vamos acá a esto para entenderlo. Si tenemos una proposición, empezamos con verdadero y luego seguimos con falso. Si tenemos dos proposiciones, fíjense cómo escribimos. Vamos de mayor a menor. Dos verdaderas, dos falsas y luego un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Luego, tenemos tres proposiciones. Son 8, ¿cierto? Pero ahora hacemos 4 verdaderos, 4 falsos. Luego 2, 2, 2, 2. Luego 1, 1, 1, 1. Y fíjense aquí he colocado un ejemplo pequeño de qué pasa si son 4 proposiciones. P, Q, R, S. ¿No? 2 a la cuarta es 16. Entonces tendríamos 8 verdaderos, 8 falsos. Luego la que sigue serían 4 verdaderos, 4 falsos, 4 verdaderos, 4 falsos. Luego la que le sigue, 2 verdaderos, 2 falsos, así hasta completar las 16. Y luego un verdadero, un falso, hasta completar también los 16 valores, ¿no? Fíjense bien cómo están dados. 2, 2, 1, 1, 4, 4, 2, 2, 2, otra vez 1, 1. Y de aquí seguimos, ¿no? Fíjense, es una sola proposición, entonces un verdadero, un falso. Como son dos proposiciones, empezamos un verdadero, un falso y luego duplicamos, 2, 2. Luego acá empezamos verdad, falso, luego hacemos de 2 en 2 la combinación, luego de 4 en 4, que es lo que nos sugiere. Y aquí otra vez empezamos, si quieren entenderla así, de 1 en 1 hasta hacer 16, luego acá hacemos de 2 en 2, luego acá hacemos de 4 en 4 y luego acá de 8 en 8 hasta completar las 16 de igual manera, que es hasta donde llegamos. ¿Sí? ¿Entendida esta parte? Por favor, revísenla una y otra vez para que quede claro. Cualquier inquietud, no se olviden hacerla a través del Classroom. Vamos ahora a un par de explicaciones más para indicar luego la tarea que tienen que realizar. Listo. Tomemos este ejemplo para añadir algo más respecto del análisis proposicional. La pregunta es, ¿cuántas proposiciones hay? ¿Cuántas? ¿4? Bueno, pues si dijo esa respuesta, está equivocado. Nosotros podemos ver, evidentemente, que aquí están escritas 4 proposiciones, pero para lo que nos corresponde en el análisis lógico, habíamos dicho el año pasado, y hoy lo recordamos, que para este estudio nosotros vamos a contar el número de proposiciones no de acuerdo a la cantidad que están aquí presentes, sino de acuerdo a las letras diferentes que están. Por ejemplo, aquí, ¿cuántas letras diferentes tenemos? Solamente 3. Por lo tanto, aquí el análisis es 2 al cubo, 8 proposiciones en cada una. Aquí colocamos los valores, los mismos que colocaremos aquí. Y recuerden que se deben colocar en orden alfabético. No se olviden de eso. Ya vamos a hacer el ejemplo. Pero, a más de eso, necesitamos añadirle algo más. ¿Qué pasa si esta proposición tiene... Perdón, disculpen. Si tiene esta partícula de negación, que la podemos encontrar en los libros de estas dos maneras. Bien así o bien así. ¿Sí? Es la partícula de
es la partícula de negación. De igual manera, si nos preguntan por el número de proposiciones, decimos lo mismo. Hacemos referencia a la diferencia de las letras que hay. Siguen estando 3 proposiciones. Me pueden decir, profe, pero ahí está la negación. Sí, la negación tiene otra influencia aquí dentro del análisis, que ya lo vamos a explicar, ¿no? Pero siguen estando, o siguen siendo, perdón, 3 proposiciones, ¿de acuerdo? Ahora, respecto de, respecto de la partícula de negación, fíjense bien. Si P es verdadero, no P será falso, ¿cierto? ¿Sí? Si P es verdadero, no P será falso. Y colocamos de este otro lado lo siguiente. Si P es falso, no P será verdadero. Aquí coloco el signo de equivalencia porque no podemos hablar de igualdad. Estamos en lógica matemática en este sentido. Entonces, fíjense bien, ¿qué implica la partícula de negación en una proposición? Por lo general, solemos creer que cuando decimos no a algo, en este caso de análisis, estamos haciendo mención a algo falso, pero eso no es cierto. Si se fijan, si P es verdadero, no P es falso. Si P es falso, no P es verdadero. Entonces, lo que aquí ha sucedido es que cambia el valor de verdad. ¿Sí? Esto sí lo escribo aquí en este momento. Cambia el valor de verdad. Esto debe quedar muy clarito. ¿De acuerdo? Vamos a, vamos a ejemplificar un ejercicio de estos, pero solamente con 2 proposiciones. Luego voy a hacer un ejercicio, alguno de los que están dentro de la tarea, o ahora mismo voy a hacerlo, ¿ya? Pero me queda solo por explicar un detalle más respecto de lo que estamos haciendo. Pero que quede claro esto, ¿no? La partícula de negación no implica falsedad, sino lo que implica es cambio del valor de verdad. Fíjense bien, si P es verdadero, no P es falso. Si acá P es falso, no P es verdadero. Cambia el valor de verdad. No hace otra cosa distinta, no es algo falso. ¿Entendido? Muy bien. Bien, voy a resolver ahora el ejercicio número 2 de 2 formas para que se pueda ver el modo de trabajo según como ustedes más se acomoden. ¿De acuerdo? Luego resolveré un ejercicio más probablemente y veremos también cuáles son los resultados que se dan porque tienen un nombre. Ustedes lo pueden ver en la página número 7, ¿no? Tienen ese nombre y si se acuerdan pues ya nos quedará más fácil también esto. Bueno, vamos a colocar entonces los valores de verdad correspondientes. Los vamos a colocar y nos dice que lo hagamos en orden alfabético. Es el mismo ejercicio número 2, pero vamos a resolverlo de 2 maneras distintas. Vamos a colocar, como son 2 proposiciones, ya sabemos qué valores de verdad se colocan aquí. Verdad, verdad, falso, falso, ¿no? Esta es mi columna número 1. Luego colocamos el valor de verdad, así, en mi columna número 2. ¿Listo? Ya hemos colocado los valores de verdad. Bueno. Ahora, perdón, vamos a resolver. Hemos colocado la base que están ahí, columna 1, columna 2. Recuerden que es solo para ayudar. Muy bien. Vamos a operar como en el álgebra. Primero la parte interior de los paréntesis, o si hay más elementos, la parte más interior de los mismos paréntesis y luego vamos yendo hacia afuera, ¿no? Acuérdense de eso. Vemos aquí que la partícula de negación está afectando a la proposición Q. Y luego está el conector relacionado con P. Eso quiere decir que el resultado que obtengamos aquí de la negación lo compararemos con la columna 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta partícula de negación está afectando a la proposición Q. Entonces,
de 2 obtenemos inmediatamente la columna 3. Vamos hacia allá. Si está negando, recuerden, pues cambia el valor de verdad tal como lo explicamos en la parte anterior. ¿Sí? ¿Listo? Ya tenemos eso. Entonces, ahora podemos proceder a comparar dentro del paréntesis la columna 1 con la columna 3, que es el valor de verdad de no Q. Entonces, colocamos, fíjense, pueden ayudarse, vamos a obtener la columna 4 aquí, ¿no? Vamos a obtener la columna 4 en esta parte y comparamos. Acuérdense que la conjunción dice que el resultado de la conjunción es verdadera cuando las dos son verdaderas. Estamos comparando la columna 1 con la columna 3, la columna negra con la columna de rojo. Y entonces eso se cumple aquí. Y en el resto de los casos, como ya sabemos, es falso. Muy bien, ¿listo? Ya hemos completado esta parte, pero el paréntesis tiene por fuera la partícula de negación. Eso quiere decir que los valores de verdad obtenidos en este resultado del paréntesis en la columna 4, ¿no? Debo de hacer el respectivo análisis y operaciones aquí también, abstractas lógico-matemáticas, pues nos corresponde cambiar esos valores de verdad que hemos obtenido. Y de la columna 4 nos vamos a la columna número 5. ¿Sí? Entonces, el resultado es los valores de verdad cambiados. Y este es el resultado. ¿De acuerdo? Vamos ahora a resolverlo de otra manera. ¿Cuál otra manera? Fíjense bien. Vamos a colocar los valores de verdad de este modo. ¿Sí? Luego volvemos sobre la explicación. Verdad, verdad. Falso, falso. Y acá vamos a hacerlo de una sola vez. No como en esta parte. Primero colocamos aquí, ¿sí? Perdón, colocamos aquí en Q los valores verdad, falso. Y luego aplicamos la negación. Aquí de una sola vez vamos a hacer eso. Vamos a aplicar la negación. Y colocamos de una sola vez falso. Está dando esperen un ratito. Ya. Vamos a colocar aquí falso, verdad, falso, verdad. ¿Sí? Si se fijan, son los mismos valores que tenemos en la columna K3 de este ejercicio. Pero aquí hemos querido aplicarlo de forma directa. Eso ya depende de cada uno de ustedes cómo se vaya acomodando, ¿no? Si se acomoda de esta manera o de esta otra. ¿Ya? Eso es. Luego vamos a proceder entonces con la solución del ejercicio. Como ya tenemos aquí en la columna 1 y 2, pues procedamos ahora a resolver el paréntesis con el elemento de la conjunción. Fíjense que no uso ni siquiera el rojo para hacer caer en la cuenta de que no es necesario ya eso, ¿no? Bueno, hemos empezado directamente así. Entonces, sabemos que es verdadera cuando las dos son verdaderas, caso contrario, es falso. ¿Sí? Y finalmente al paréntesis, como ya sabemos, está fuera de ella la partícula de negación, entonces vamos a la columna que ahora para nosotros es 4 y colocamos los valores de verdad cambiados. ¿Sí? Y obtenemos el resultado. Ahora, fíjense bien cómo hemos hecho la resolución, ¿no? ¿Sí? Ustedes pueden acomodarse de la manera como les sea más accesible para resolver los ejercicios. Voy a resolver todavía un ejercicio más para terminar, pero antes quiero hacerles mención al resultado. Ustedes tienen en la página número 7, si se fijaron, ¿se acuerdan? O la tienen a la mano, no es necesario que impriman, por favor, pero si pueden hacerlo, pues bien, pero no es necesario. Fíjense, este resultado que tenemos aquí y acá, que es el mismo, tiene un nombre.
ustedes ven ahí en la página número 7 que cuando en el resultado todo lo que obtenemos es verdadero, todo, verdad, 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 tiene un nombre y se llama tautología. Sí, muy bien, muy bien. Tautología, exactamente. Ese es el nombre. Y luego viene el otro, cuando tenemos el resultado todo falso, ¿sí? Todo falso, entonces a ese le llamamos resultado, le llamamos contradicción. Y cuando obtenemos un resultado como este combinado, es decir, basta con que un valor de verdad sea diferente, le vamos a llamar entonces contingencia. Y preferentemente contingencia lógica para no equivocarnos con otras referencias, sobre todo en el ámbito de la historia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense en la página 7, ustedes al terminar en el taller, al terminar cada ejercicio, en el taller número 2, dice, haga la tabla de verdad a las siguientes fórmulas y de los numerales impares, diga si es verdad lógica, contradicción o contingencia. La verdad lógica es lo mismo que la tautología, por favor, ¿sí? Escriba eso en su copia o en el cuaderno que está usted ahí tomando notas respecto. Verdad lógica es lo mismo que tautología. En los números impares, ¿no? Y aunque en la tarea subida en el site, si también está en el Classroom, dice que haga del 1 al 13 los ejercicios, yo le voy a pedir que solamente me entregue del 1 al 12, ¿de acuerdo? Si alguien quiere ponerse a distraer ahí un rato a jugar o hacer alguna cosa o no sabe qué hacer, pues póngase a hacer ese último ejercicio que es de 5 proposiciones, ¿no? P, Q, R y S, ¿de acuerdo? Sí, 2 a la quinta son 32 valores de verdad. Bueno, vamos entonces a resolver un ejercicio más y con eso daríamos por terminada la clase. Muy bien, finalmente vamos a resolver este ejercicio número 12 y como ven la cuadrícula, sí, yo he dejado la negación, la P ahí de manera diferente, prefiero resolverla paso a paso, pero si alguno desea resolver de una sola vez, como hicimos en el ejemplo anterior, pues no hay ninguna dificultad en eso, ¿de acuerdo? Ya como usted se acomode. Pero bueno, vamos a ir colocando entonces los valores de verdad correspondientes. Vamos. Tenemos cuántas proposiciones, perdón, aquí tenemos solo 2 proposiciones y yo hice más cuadrículas, ¿sí? Ya creo que ya me está dando un poco de sueño. Pero bueno, entonces tenemos solo 2 proposiciones, ¿de acuerdo? Cuando usted tenga 3, pues tendrá que hacer las cuadrículas que yo hice. Pero bueno, vamos a colocar valores de verdad. Uy, ya me está escribiendo. Vamos a colocar los valores de verdad. Verdad, verdad, falso, falso. ¿Sí? Ya. Verdad, verdad, falso, falso. Y acá, verdad, falso, verdad. Ya no se alcanza a percibir, ¿cierto? Le voy a tratar de resaltar con este otro de aquí. Espero mañana poder conseguir unos marcadores nuevos. Bueno, vamos a resaltar con este de acá, más bien con este color, con el azul. ¿Sí? Mil disculpas, muchachos. Las papelerías no están abiertas, pero ya sé de una que por ahí me puede traer y ayudar a conseguir marcadores. Bueno, entonces tenemos estos valores de verdad, están ahí. Vamos a proceder ahora al análisis. Aquí de este lado no tenemos mucho que resolver, ya está más bien resuelto ahí, ¿no? Podemos colocar solamente perdonen que se está moviendo el pizarrón. Podemos colocar solamente los numeritos que nos ayudan a identificar el orden en el que los hemos escrito nada más. Muy bien. Vamos entonces a resolver lo que sí queda pendiente, que es el paréntesis de acá. Vamos primero
con la negación que está afectando a P, ¿no? Y aquí vamos acá, en este caso sería el número 4, la columna, y recuerden que lo que hace la negación es cambiar el valor de verdad, ¿sí? Y ya tenemos eso ahí. Luego, una vez realizado lo que tenemos ahí, ¿ya? Vamos ahora al resultado que nos corresponde, que sería la columna número 5, y sería el resultado del paréntesis. Vamos a comparar columna 4 con la 3. La definición de la condicional dice que cuando el antecedente es verdadero, buscamos ahí un verdadero, aquí tenemos dos, dice, y el consecuente es falso, aquí tenemos solo un caso, antecedente verdadero, columna 4, consecuente falso, la columna 3, ¿sí? Entonces, vamos a colocar aquí también de dónde viene eso, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, si el antecedente verdadero y el consecuente falso, la condicional es falsa. Caso contrario, el resto son verdaderos, ¿no? Ahí tenemos la respuesta que nos corresponde en este caso. Luego tenemos una negación que está afectando a todo el paréntesis. Por favor, trabajen tal como está. Les invito a que lo hagan así. Si alguno sabe trabajar de otra manera, pues bienvenido, pero tratemos de hacerlo de esta manera, ¿sí? Bueno, finalmente, en esta parte del paréntesis, el lado derecho de esta solución, nos corresponde, ¿sí?, desde la columna 5, tomar los resultados y cambiarles el valor de verdad según la negación que nos indica ahí. Acuérdense, la negación cambia el valor de verdad. Y ya tenemos nosotros aquí, en este caso, la columna número 6. ¿Sí? Ya está listo el resultado de este acá, del lado derecho. Tenemos ya aquí del lado izquierdo esto. Solo nos falta, para finalizar, comparar la columna 1 con la columna 6 y obtenemos el resultado final. El bicondicional dice que es verdadero cuando los dos valores de verdad son los mismos. Caso contrario, ¿sí?, es falso. En este caso tenemos en la tercera fila, ¿no?, aquí falso y falso, en este caso es verdadero, y en los otros casos, como podemos darnos cuenta, son valores diferentes, por lo tanto, es falso, ¿sí? Y el resultado que nosotros escribimos aquí, ¿sí?, el resultado que hemos obtenido acá, tiene un nombre, que ya dijimos, se llama contingencia, ¿sí?, lógica. ¿De acuerdo? Con eso terminamos esta parte de la clase de repaso. Finalmente, muchachos, agradecerles por el trabajo que están realizando. No se olviden de trabajar su actitud, su comportamiento, su disciplina y su responsabilidad éticas. Eso está en cada uno de ustedes. Tienen que elaborar la tarea, el taller número 2, literal A, que está en la página 17, los ejercicios del 1 al 12. Aquí hemos hecho ya 2 de ellos y recuerden que deben colocarle si es verdad lógica o tautología, si es contingencia lógica o si es contradicción, según indica ahí a los números impares. No se olviden de ese detalle cuando entreguen la tarea. Cualquier inquietud al Classroom, por favor, cuídense mucho, que Dios les bendiga.